Soy Gladys Villalba, directora ejecutiva de la Organización de Derechos Humanos Razonar, que fue fundada en el año 1999. Funcionamos en el distrito de Moreno, donde creamos la primera oficina de derechos del niño, la niña y los adolescentes. Formamos parte del Comité Argentino de Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, que preside la señora Estela Carlotto. Muchos de nosotros venimos trabajando en el marco de los derechos del niño, la niña y los adolescentes, aún antes de la Convención Internacional, que fue creada hace 25 años, y que nosotros, desde esa mirada donde los niños son sujetos de derecho y no objeto de protección, como pasaba hasta antes de la Ley de Protección Integral, o mejor dicho, antes de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño pasara a tener rango constitucional en la República Argentina, que esto fue en el año 94, se fueron creando muchos movimientos y muchas organizaciones a favor de los derechos del niño y se fueron articulando entre sí para trabajar a favor y en defensa de los derechos de cada niño y cada niña de la República Argentina. En ese marco muchos de nosotros empezamos a trabajar, y otros ya veníamos trabajando desde antes, ¿no?, con temas que tenían que ver con la niñez, y ahí empezamos a comprometernos y abrazar la temática, tratando de conseguir que esta convención internacional, que ya tenía rango constitucional, se transformara en leyes. Y así conseguimos, a través de los colectivos, trabajando a favor de los derechos de la infancia, conseguimos que se aprobaran tanto la ley nacional como la ley provincial de protección integral de los derechos del niño. O sea que en Argentina, en estos 25 años, hemos tenido muchos avances en materia legislativa, pero que esto no se ve reflejado en las políticas públicas. Ahí es donde tenemos el gran desafío como Estado, ¿no?, y donde no hemos podido avanzar. Y eso tiene algunas consecuencias que realmente se visibilizan y son graves, como por ejemplo, nosotros tenemos una estadística del año 2000 donde el índice de los delitos que se cometían, solamente el 2,2% eran cometidos por niños o jóvenes menores de 18 años, y hoy vemos que eso se ha incrementado un 10%, lo que significativamente para nuestra organización o para el colectivo de organizaciones realmente es preocupante, porque eso es consecuencia justamente a la falta de políticas públicas integrales y sobre todo tiene que ver con los sectores de más marginación. Sobre todo en el área que nosotros trabajamos, que es el conurbano bonaerense, no solamente tenemos eso como parámetro, sino también vemos la cantidad de embarazos adolescentes que hay hoy en día, donde no hay políticas de prevención, donde las chicas dejan de estudiar, dejan de tener una vida de adolescente para transformarse en madres, y que realmente todos sabemos que no es fácil llevar adelante una maternidad, y menos cuando las niñas son muy niñas, porque esto también podemos ver que cada vez son más niñas estas niñas madres. También esto lo vemos reflejado en la cantidad en estos últimos años de deserción escolar que hay. Ahí también vemos una vulneración de derechos, donde evidentemente, si bien la política de asignación universal es muy importante y es relevante para muchas familias, también vemos que empezó a ser escaso a la hora de ver y de sostener la escolaridad para muchos niños y niñas, porque evidentemente en estos, como decía antes, 2 o 3 años últimos, vemos que la deserción es cada vez mayor. Entonces, cuando vemos esto, vemos que algo está fallando, y lo que creemos es justamente, repitiendo lo que dije antes, es que si bien tenemos y hemos avanzado en la legislación, no viene acompañada por las políticas públicas que debería ser acompañada a esta legislación para que los chicos y chicas puedan tener un pleno ejercicio de sus derechos.